En los videos anteriores hemos visto distintas conformaciones del ciclo hexano y que esencialmente lo podemos pintar aquí como un hexágono, ¿verdad? Ahora, este compuesto es monocíclico y cuando digo monocíclico es justamente esa idea que tenemos de que solo es un anillo de carbonos, ¿ok? Ahora, la forma oficial en la que IUPAC determina cuántos anillos tiene un compuesto es haciendo cortes. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos el corte de este ciclo hexano, entonces nos queda esencialmente ya un alcano que no tiene ciclos, es decir, este es un alcano abierto, es una cadena abierta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos un ciclo hexano, ok, pero que esté, digamos, fusionado en este sentido con uno de 4 carbonos, digamos, algo así? Ok, digamos, este sería como un ciclo butano, ¿verdad? Entonces, IUPAC determinaría que si hacemos cortes, podríamos ver cuántos ciclos tiene esta molécula. Si hacemos aquí este primer corte y hacemos este segundo corte, entonces ya tenemos un alcano que es esencialmente una cadena abierta, ¿verdad? No tiene ciclos. Entonces, si con dos cortes pudimos obtener un alcano digamos, de cadena abierta, entonces decimos que este es un compuesto bicíclico, es decir, tiene dos ciclos. Muy bien, entonces vamos a retomar este último ejemplo. Digamos, tenemos aquí nuestro ciclo hexano. Ok, ahí está nuestro ciclo hexano. Y lo fusionamos con este ciclo butano. Muy bien. Entonces, algo importante que hay que notar es que estos átomos que, digamos, comparten, que están compartidos en ambos ciclos, son los que se les conoce como carbonos cabeza de puente. Son cabezas de puente. Ok, cabeza de puente. Ok. Y estos son importantes. Ahora, para poder determinar cuál va a ser el nombre, o más bien la nomenclatura para los compuestos bicíclicos, primero tenemos que saber enumerar este compuesto. Y lo que vamos a hacer es asignarle, por ejemplo, vamos a tener que asignarle algún número a alguno de estos y seguir por la cadena más larga, que en este caso sería este, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego nos seguimos por la cadena más corta, 7, 8. Y finalmente nos seguiríamos por la cadena que hubiera entre estos dos digamos, cabezas de puente, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen esta enumeración y la siguiente, o lo siguiente que hay que hacer para poder darle nombre a esta molécula es la siguiente. Vamos a poner la fórmula, digamos, general de la nomenclatura y en este caso pondremos que es un biciclo, ¿verdad? Y vamos a poner tres números. X, que este primer número va a ser la longitud de la cadena más larga, o más bien el número de carbonos en la cadena más larga, eliminando las cabezas de puente. En el segundo, digamos, en esta segunda posición Y, vamos a poner la longitud, o más bien el número de carbonos de la segunda cadena más larga, ¿verdad? Eliminando las cabezas de puente. Y finalmente la longitud de la cadena, de la tercera cadena más larga, o que de hecho es la menos larga, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, y finalmente ponemos alcano, el alcano al que se refiere, en este caso, por ejemplo, sería un octano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría este ejemplo? Tendremos biciclo y primero ponemos el número de átomos de carbono en la cadena más larga, ¿verdad? Que serían, en este caso, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Tenemos 4 en la cadena más larga. Luego tendremos en la segunda, que es 1, 2, ¿verdad? Eliminando las cabezas. Y aquí tendremos 2. Y finalmente, ¿cuántos carbonos hay en la tercera cadena más larga? Pues tenemos 0, porque aquí en esta estructura de puntos se ve justamente que no hay una cadena entre estos dos, ¿verdad? Ahora, finalmente ponemos el nombre del alcano correspondiente y hay 8 átomos de carbono. Entonces esto es un octano. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que tenemos ahora algo así. Tenemos este mismo hexano, ciclo hexano. Ok, ahí lo tienes. Ok, quizás debería corregirlo. Tienes este ciclo hexano. Y finalmente vamos a ponerle algunas, digamos, desviaciones. Digamos que de este, que va a ser una cabeza de puente, salen dos
o más bien dos líneas, es decir, sale un átomo de carbono. Entonces tenemos estos dos que son nuestra cabeza de puente, y esta molécula a veces se suele pintar, digamos, dándole una estructura tridimensional. Digamos, aquí está nuestro ciclohexano. Ok, ahí tienen el ciclohexano. Y digamos se le da una estructura tridimensional, se le pone, digamos, estas por encima. Entonces estas cabezas de puente que habíamos marcado corresponden a estas, y a veces es mucho más fácil verlo de esta forma. Entonces tenemos que numerar empezando con estas cabezas de puente. Digamos, da lo mismo si empezamos aquí o en el otro extremo, ¿verdad? Ahora nos seguimos por la cadena más larga. Entonces, si nos vamos hacia la derecha tendremos 1, 2, 3. Si nos vamos por la izquierda tendremos 1, 2, 3. Así que da lo mismo. Vamos a irnos por acá. 2, 3, 4. Luego la segunda cadena, 5, 6. Y finalmente 7, ¿verdad? Esa sería nuestra tercera cadena más larga. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Podemos ver que si nosotros eliminamos este de aquí, y quizás debimos haberlo hecho antes de hacer la enumeración, podemos ver que si quitamos 2 ya tenemos un compuesto, o más bien un alcano que no tiene ciclos, es decir, es una cadena abierta. Entonces podemos garantizar que este que hemos pintado aquí es un compuesto bicíclico, ¿verdad? Entonces el nombre será biciclo, ¿verdad? Y ponemos primero el número de la cadena más larga quitando las cabezas de puente. Entonces tenemos 2, ¿verdad? 1 y 2. Déjenme marcarlos aquí. Quizás podría marcarlos aquí. 1 y 2. Ahora, ¿cuál sigue? El número de átomos de carbono que se encuentran en la segunda cadena más larga, y tenemos 2, ¿verdad? Y finalmente podemos contar el número de carbonos que hay en la tercera cadena más larga, y podemos ver que es 1, ¿verdad? Entonces tenemos el biciclo 2, 2, 1, y tenemos 7 átomos de carbono. Entonces esto es un heptano. Finalmente, esto es un biciclo 2,2,1 heptano. Muy bien. Y de hecho, esta es una molécula que aparece mucho en la naturaleza y por eso tiene un nombre común y se le conoce como norborano. Muy bien. Insisto, esta es una molécula muy común, es muy común en la naturaleza y por eso es mejor ponerle un nombre particular a este. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más que sea similar al caso anterior que teníamos, pero digamos que tenemos algo así, ok, algo así, es muy parecido, digamos, al caso anterior, ok, ahí lo tienen, y finalmente unimos, y ahora le damos esta estructura tridimensional, ok, y vamos a poner algunos grupos sustituyentes aquí. Muy bien, vamos a seleccionarlo y vamos a copiarlo para que veamos cómo pueden funcionar las distintas enumeraciones que le podemos dar a esta molécula. Entonces, ubiquemos primero las cabezas de puente, son justamente estas, y tenemos dos formas de enumerarlo. Por ejemplo, podríamos dar el número 1 aquí, o podríamos dar el número 1 aquí, ¿verdad? En el caso de la derecha, si hacemos esto, ¿hacia dónde tendremos que enumerar? Pues tenemos que seguir la cadena más larga, que sería hacia la derecha, ¿verdad? Entonces tenemos 2, 3, 4 y 5. Luego nos seguimos con la cadena, la segunda cadena más larga. Si nos fuéramos por arriba sería de longitud 2, si nos fuéramos por acá tiene longitud 3, ¿verdad? Entonces tenemos 6, 7 y finalmente terminamos con el de arriba que es 8, ¿verdad? Ahí está la enumeración. Si lo hiciéramos del otro lado, pues tendríamos que enumerar en este sentido: 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, entonces la pregunta es ¿cuál de estos es el correcto? Y recordemos que tenemos que buscar el número más bajo en donde aparezcan los grupos sustituyentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la derecha, el grupo sustituyente aparece en el carbono 8 y en el carbono 7, mientras que en el de la izquierda aparece también en el carbono 8, pero en el carbono 6. Entonces nos damos cuenta que la enumeración de la derecha no es la correcta, porque digamos el primer grupo sustituyente en el caso de la izquierda aparece en el 6, mientras que en el de la derecha aparece en el 7. Muy bien, entonces nos quedamos simplemente con esta enumeración y podemos simplemente ver que tenemos grupos dimetiles
unidos al carbono 6 y 7, perdón, 6 y 8. Entonces tenemos 6, 8 dimetil, y este es un compuesto bicíclico, ¿verdad? Entonces esto es un biciclo. Y vamos a ver, ponemos el número de átomos en la cadena más larga sin las cabezas, y en este caso sería 3, ¿verdad? Tendríamos 1, 2 y 3. Luego ponemos el número de átomos en la segunda cadena más larga, que en este caso serían 2, ¿verdad? Y finalmente en la tercera cadena más larga tenemos 1, ¿verdad? Tenemos 1. Y así es como pudimos asignarle este nombre. Ahora, ¿cuántos átomos tiene esta estructura? Pues tiene 8 y por lo tanto se le conoce como octano. Este es un octano. Muy bien. Entonces, finalmente ya podemos concluir que el nombre completo de esta molécula es el 6,8-dimetil biciclo 3,2,1 octano.